Buenos días, mi nombre es Jonathan Alarcón González, estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y hoy hablaremos de la sentencia SP-2129 del 2022 con número de radicado 54153. En el historial procesal encontramos que el señor Giovanni Orlando Burbano, en primera instancia fue condenado por 3 prevaricatos y un cohecho propio. En la segunda instancia, pues se ratificó la decisión de la primera instancia, y en esta sentencia, que estamos hablando del recurso de apelación del tribunal, el señor Giovanni Orlando presentó pues este recurso para que casara la sentencia. En los hechos para este caso encontramos un hecho causal, un hecho importante, donde se derivan varios hechos importantes o relevantes para el fiscal, que el primer hecho fundamental o el primer hecho donde basan todo es que el 16 de diciembre del 2015 a las 8:30 de la noche fueron capturados 2 embarcaciones, 2 lanchas que transportaban droga, cocaína y una cantidad de dinero. En estas 2 lanchas se encontraron 5 personas. Hasta ahí no tiene nada que ver relacionado con el fiscal. Ahora hablaremos en qué intervino el fiscal. Primer hecho en el que intervino el fiscal fue que dejó en libertad de los 5, puso en conocimiento al juez de garantías a 4 personas, y a una llamado Carlos Javier Cortés lo dejó en libertad porque no se hizo la legalización de la captura. Esta fue la posición del fiscal. El segundo hecho es que le corresponde al fiscal fue que el dinero que incautaron esa vez, de 11.000, estábamos hablando de $11.000, se los devolvió al defensor de estas 4 personas. Ahora, en esta sentencia nos habla de algo muy importante y que tenemos que saber distinguir entre hechos relevantes e hechos indicadores. No es lo mismo, pero van cogidas de la mano una con la otra. Los hechos relevantes, ¿qué son? Los hechos relevantes son los que no están puestos en análisis, sino que ya están descritos o sea, ya fueron descritos por el legislador en el tipo, en diferentes tipos penales, pues ya los encontramos. Pues esto debe hacerse pues en la antijuricidad y la culpabilidad, todo esto de los hechos relevantes. Ahora hablemos qué son los hechos indicadores. Los hechos indicadores es donde nos dice las circunstancias de tiempo, lugar, las conductas, una acción o una omisión. Estos son indicadores. Un ejemplo así muy rápido es que podríamos decirlo, el hecho relevante de un homicidio es que lo mató. Pero los hechos indicadores es que hay pólvora en el piso, pólvora, entonces da uno por entender que lo mató con un arma de fuego. La diferencia entre un hecho relevante y un hecho indicador. Ahora hablaremos sobre los posibles prevaricatos que cometió el fiscal. El primero de ellos sería al dejar en libertad a uno de los 5 personas que fueron capturadas en flagrancia. Y de esto vamos a hablar de 2 cosas, que es la legalidad de la captura y que es la flagrancia. Pues la flagrancia, digamos, podríamos, para entenderlo de una manera muy rápida, es que usted lo cojan, o bien se ha cometido un hecho o haber cometido un hecho por sorpresa, que lo cojan de un momento inesperado. Esto cumplió en este caso porque estas 5 personas fueron abordadas en una lancha donde traían con su droga y su dinero, pues se capturó en flagrancia. Ahí cabe la flagrancia. Ahora, la legalidad de la captura. Se habla que la legalidad de la captura está bajo el control o dará si es legal o no un juez de control de garantías, que valorará si fue legal o no la captura. Si al no serlo legal, le ordenará al fiscal la liberación de la persona y que se presente a las citaciones que se le propongan. Pero esta determinación la hace el juez de control de garantías, no el fiscal. Esa posición no la tiene el fiscal. Teniendo eso claro, pues ya resolvemos que el fiscal cometió prevaricato por acción al dejar libre a una de estas 5 personas que fue en flagrancia. También damos por hecho de que dejó en libre una y a las otras 4 pues sí las presentó, entonces damos muy rara la situación. Ahora, también la siguiente posición es por qué dejó de ir el dinero incautado. Tenía droga y dinero. ¿Por qué dejó ir el dinero? Si el dinero también hace parte del proceso. Esto también lo determina el juez,
para saber que, o para que se respete el proceso. La plata no tenía que haber salido, sino tenía que haberse quedado ahí en custodia, en retención, mientras salía el proceso penal. Y ahora por último hablaremos sobre el delito de cohecho propio que cometió el fiscal. Pues el primero, pues que esta es una conducta que protege la administración pública. Pues los principios es de transparencia y moralidad. ¿Qué nos dice este tipo o qué nos dice el ordenamiento de este tipo? Es que el servidor público que reciba para sí o para terceros dineros o promesas remuneradas directa o indirectamente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se investigó, ya hablamos de los hechos relevantes y los hechos indicadores, que en llamadas el fiscal recibió 70 millones de pesos para que archivara el caso, para que desistiera del caso y que dejara una de las 5 personas libres y, y recibía esta plata, los 70 millones de pesos. Por eso al fiscal también se le atribuye este delito de cohecho propio. Y ahora la decisión de la Corte mantuvo la decisión de los dos primeros jueces que lo revisaron, de tanto de primera y segunda instancia, y confirmó la sentencia. Esto pues le atribuyó los delitos de prevaricato por acción en 3 niveles, agravados en 3 niveles, y el delito de cohecho propio.